Nadie gritó, nadie lloró, nadie enterró a nadie, solo un fogonazo, una pared con sombras humanas y luego el silencio. En Vendrán lluvias suaves, Ray Bradbury no describe cómo se acaba el mundo, sino cómo el mundo no se detiene cuando nos vamos. La casa sigue preparando el desayuno, anunciando la hora, recitando poemas para unos dueños que ya no existen, no porque los extrañe, sino porque no sabe que han muerto. No hay apocalipsis gloriosos, no hay castigo divino, solo una coreografía perfecta, hueca, ejecutándose frente al vacío. ¿Y si ese fuera el verdadero final? No la tragedia, sino la indiferencia. ¿Y si el mayor miedo no fuera morir, sino darnos cuenta de que nunca fuimos necesarios? Bienvenidos al vuelo del cometa. Hoy vamos a hablar de Vendrán lluvias suaves de Ray Bradbury. Soy Álvaro Aparicio, escritor, y tengo conmigo a Diana Soriano, juglar 2.0. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Diana? Pues me encantada de haber venido a hablar del apocalipsis. Tenemos el ánimo como en la geoestrategia internacional, así que está la cosa movida. Todo lo que sea geopolítica, geohostias, está caliente. Pero vamos a hablar hoy de literatura, Pequeño Refugio Mental, aunque este cuento se las trae. Entre cositas que queremos comentar antes de arrancar, tenemos el nuevo certamen de microrelatos, el 42º, hasta el 4 de julio. Para poder ver cómo participar tenéis que entrar al Patreon y buscar la publicación que está enchetada. Al final de este programa, en la parte de los asuntos de Cometa, leeremos los comentarios de iVoox y YouTube. Así que vamos a arrancar ya con las presentaciones de este cuento. Diana, por favor, adelante. Pues Vendrán lluvias suaves es uno de los relatos más emblemáticos de Ray Bradbury, una pieza corta que, sin la necesidad de personajes humanos, logra capturar con extraordinaria sensibilidad el terror silencioso de una civilización extinguida. Apareció por primera vez en 1950 dentro de la colección Crónicas Marcianas, un volumen que, más que una serie de cuentos de ciencia ficción al uso, puede leerse como una meditación poética sobre el destino de la humanidad, la colonización y el inevitable declive de todo imperio. Este cuento en particular ocupa un lugar especial dentro del libro, no solo por su estilo y tono, sino porque encarna de forma cristalina las inquietudes más profundas de Bradbury, y a día de hoy, con los misiles sobrevolando el mundo y los iraquíes mirando al cielo con cara de rana, pues está más vivo que nunca. Redes sociales, nos puedes encontrar en Twitter, X, Blue Sky, Threads, Facebook, Instagram, TikTok y algunas cosas más. Estamos grabando en Twitch. También podéis escucharnos, además de en iVoox, en YouTube. Tenéis el grupo de Telegram en la descripción del programa. Y bueno, el Patreon de la comunidad del vuelo del cometa, junto con el taller literario y todo lo demás, que iremos desgranando conforme avancemos el programa. Y nos vamos a sumergir ya mismo, ya estamos en Vendrán lluvias suaves. Ray Bradbury, nacido en 1920 y fallecido en 2012, fue una figura esencial en la evolución de la literatura especulativa del siglo XX. Aunque comúnmente se le encuadra dentro de la ciencia ficción, su obra trasciende los géneros y en muchos sentidos se acerca más a la tradición lírica y alegórica que a la especulación tecnológica dura. De hecho, él mismo decía en ocasiones que era un autor de fantasía. Crónicas Marcianas es un buen ejemplo de todo esto. Más que hablar de cohetes, física o avances científicos, Bradbury escribe con nostalgia, miedo, pérdida y sobre todo con memoria. En este sentido, el cuento destaca como un microcosmos dentro del libro, una especie de poema narrativo donde la ciencia ficción se disuelve en una elegía. En este cuento no hay colonos marcianos ni diálogos entre humanos, solamente es una casa completamente automatizada que continúa con sus rutinas domésticas: preparar el desayuno, limpiar, anunciar la hora, pese a que sus dueños llevan tiempo muertos. La imagen que se construye es profundamente inquietante: el progreso técnico sin humanidad, una coreografía mecánica que sigue funcionando incluso cuando no queda nadie que la contemple. La elección de situar este relato en la Tierra y no en Marte como el resto del libro también es significativo. Funciona como un eco o una advertencia desde el planeta de origen, un retrato de lo que el humano ha dejado atrás.
Esta capacidad de Bradbury para encapsular ideas complejas en relatos breves es una de sus marcas de autor. En menos de 10 páginas, Vendrán lluvias suaves resume el temor a la autodestrucción, el dolor de la pérdida y la indiferencia última de la naturaleza, y lo hace con una voz poética, distante, casi quirúrgica. El estilo no es emocional, pero sí profundamente evocador. Esto convierte el cuento en un ejemplo perfecto del modo en el que Bradbury logra que la ciencia ficción funcione no como espectáculo, sino como vehículo filosófico, literario. ¿Verdad, Diana? Sí, porque la estructura del cuento es circular, sin la intervención del ser humano, refuerza esta sensación de vacío y determinismo. La casa automatizada se comporta como un organismo condenado a repetir su programación hasta la extinción. No hay esperanza, pero tampoco hay juicio moral, porque nadie le importa. Bradbury no sermonea en este relato. No es como a lo mejor pudiéramos diferenciarlo de el cuento de Harlan Ellison de no tengo boca y debo gritar, ¿no? Expone, pues muestra, deja que el lector sienta el peso del silencio y que se pregunte, pues, ¿para qué? En ese sentido, Vendrán lluvias suaves no es un cuento de acción, sino pues totalmente contemplativo. Una pieza reflexiva donde el protagonista, pues que no hay, pues no es una persona, es el tiempo, esa rutina y ese desgaste y al final pues el fuego, que es esa fuerza que iguala todas las balanzas. En cuanto a su ubicación dentro del libro de Crónicas Marcianas, el cuento funciona como un interludio oscuro y definitivo. No sigue directamente la línea narrativa de los demás relatos que exploran la colonización de Marte, pero actúa como contrapunto mientras los humanos se esfuerzan por habitar otro mundo. Este lugar, la Tierra, su origen, arde en silencio totalmente abandonado. Es un recordatorio bastante amargo de que el problema no está en el planeta, sino en la humanidad misma. Es también una forma de mostrar que la tecnología, ese motor de conquista y de gloria, no es garantía de supervivencia, sino un testigo impasible del colapso. Vendrán lluvias suaves es una pieza clave dentro del universo literario de Bradbury. Resume muchas de sus obsesiones: la memoria, la infancia, la muerte, la tecnología vacía. Es un formato contenido, simbólico, jodido, en definitiva. Su vigencia actual y hoy, más que nunca, en un mundo donde la automatización, las IAs, el cambio climático, todos los conflictos bélicos a gran escala que están sucediendo por todas partes, son temas centrales, hace que este cuento tenga aún más potencia, se vea reforzado. Bradbury lo escribió desde el corazón del siglo XX, pero lo hizo mirando hacia un futuro que, lógicamente, cada vez parece más el nuestro. Y con eso vamos a meternos en la primera lectura de esta noche, damas y caballeros. Así que, Diana, cuando me digas, vamos allá. Vamos allá. Vamos. La voz del reloj cantó en la sala. Tic-tac, las 7, hora de levantarse, hora de levantarse. Las 7, como si temiera que nadie se levantase. La casa estaba desierta, el reloj continuó sonando, repitiendo y repitiendo llamadas en el vacío. Las 7:09, hora del desayuno. Las 7:09. En la cocina, el horno del desayuno emitió un seseante suspiro. Y de su tibio interior brotaron 8 tostadas perfectamente doradas, 8 huevos fritos, 16 lonjas de jamón, 2 tazas de café y 2 vasos de leche fresca. Hoy es 4 de agosto de 2026, dijo la voz desde el techo de la cocina, en la ciudad de Allendale, California. Repitió 3 veces la fecha, como para que nadie la olvidara. Hoy es el cumpleaños del señor Featherstone. Hoy es el aniversario de la boda de Tilita. Hoy puede pagarse la póliza del seguro y también las cuentas de agua, gas y electricidad. En algún sitio de las paredes sonó el clic de los relevadores y las cintas magnetofónicas se deslizaron bajo ojos eléctricos. Las 8:01, tic-tac, las 8:01, a la escuela, al trabajo, rápido, rápido, las 8:01. Pero las puertas no golpearon, las alfombras no recibieron suaves pisadas de los tacones de goma. Llovía afuera. En la puerta de la calle, la caja del tiempo cantó en voz baja: lluvia, lluvia, aléjate, zapatones impermeables hoy. Y la lluvia resonó golpeteando la casa vacía. Afuera, el garaje tocó unas campanillas, levantó la puerta y descubrió un coche con el motor en marcha. Después de una larga espera, la puerta descendió otra vez. A las 8:30 los huevos estaban resecos y las tostadas duras como piedras. Un brazo de aluminio los echó en el vertedero, donde un torbellino de agua caliente los arrastró a una garganta de metal que después de digerirlos los llevó al océano distante.
Los platos sucios cayeron en una máquina de lavar y emergieron secos y relucientes. «Las 9:15», cantó el reloj. «La hora de la limpieza». De las guaridas de los muros salieron disparados los ratones mecánicos. Las habitaciones se poblaron de animalitos de limpieza, todos goma y metal. Tropezaron con las sillas moviendo en círculos los abigotados patines, frotando las alfombras y aspirando delicadamente el polvo oculto. Luego, como invasores misteriosos, volvieron de sopetón a las cuevas. Los rosados ojos eléctricos se apagaron. La casa estaba limpia. Las 10. El sol asomó por detrás de la lluvia. La casa se alzaba en una ciudad de escombros y cenizas. Era la única que quedaba en pie. De noche, la ciudad en ruinas emitía un resplandor radiactivo que podía verse desde kilómetros a la redonda. Cuando Ray Bradbury escribió Vendrán lluvias suaves, el mundo vivía sumido en una mezcla peligrosa de entusiasmo tecnológico y temor existencial. El cuento se publicó en 1950, solo 5 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, en un momento en el que el trauma colectivo de la humanidad convivía con un impulso fervoroso hacia el progreso. Había algo profundamente contradictorio en aquella época. Los mismos avances científicos que prometían un futuro radiante, automatización, energía nuclear, exploración espacial, habían demostrado de forma brutal su capacidad de destruir la vida humana en un abrir y cerrar de ojos. La Guerra Fría estaba en sus primeras etapas, y aunque aún no había alcanzado su punto más crítico, el temor a un conflicto nuclear ya impregnaba el imaginario colectivo. La bomba atómica había sido lanzada sobre Hiroshima y Nagasaki solo 5 años antes, y la humanidad había contemplado por primera vez la posibilidad de su autodestrucción total. Ese miedo, difuso pero omnipresente, es el que Bradbury convierte en el corazón de su cuento. No hay bombas en el relato, ni guerras mostradas directamente, pero todo remite a un mundo que ha sido calcinado por algo tan invisible como definitivo. En este sentido, el cuento se inscribe en una tradición emergente de la época, la ciencia ficción como literatura de advertencia. Lejos de las visiones utópicas del futuro, muchos autores del periodo comenzaron a utilizar el género como un espejo oscuro donde reflejar las ansiedades de la modernidad, el miedo a la bomba, a la tecnología fuera de control, a la pérdida de la humanidad en nombre del avance técnico. Todo esto se volvió central. Bradbury no fue un escritor científico como pudiera serlo Asimov o Clarke, ambos de los que hemos hablado en este programa. No le interesaban las leyes físicas ni la verosimilitud matemática. Lo suyo era la metáfora, el símbolo, algo mucho más cercano a la fábula. Y en Vendrán lluvias suaves, estos elementos cristalizan en una casa vacía que sigue funcionando mientras sus dueños son cenizas. Es importante considerar también el contexto cultural de la automatización doméstica. En los años 50 comenzaban a popularizarse los electrodomésticos, lavadoras, aspiradoras, radios portátiles, tostadoras automáticas. Todo parece anunciar una era de confort absoluto, una vida en la que la tecnología liberaría al ser humano del esfuerzo cotidiano. Bradbury observa este fenómeno con una mezcla de fascinación y escepticismo. Es en este cuento donde la casa representa el ideal tecnocrático llevado al extremo, un hogar que no necesita humanos para funcionar, un organismo de metal que reproduce, sin fallar, los rituales de la vida, aunque esa vida ya no exista. El gesto más potente de Bradbury no es la crítica explícita, sino la elección de una atmósfera de indiferencia total. En el relato no hay dramatismo ni catarsis, no hay bombas cayendo del cielo, como ya hemos dicho, solo una rutina que continúa y finalmente una chispa accidental que lo consume todo, el sinsentido. El horror no está en la violencia, sino en la ausencia de duelo, de conciencia, de memoria. La muerte de la humanidad ha sucedido fuera de escena y lo que se nos muestra es un mundo sin testigos, una especie de epitafio mecánico que revela cuán poco importaban en el fondo los humanos a su propia creación. Aquí no puedo dejar de comparar con el programa que hicimos sobre Harlan Ellison. O sea, creo que son los dos opuestos totalmente. Sí. Una IA, aunque bueno, realmente la casa no sería una IA, sería solo una casa automática. Es un ecosistema donde tiene lugar como una especie de mito de Sísifo automatizado y mecánico, pero que realmente no hay tormento, más que nada porque ni padecen ni sienten. El cuento es raro, luego lo analizaremos. Es raro, me refiero, es raro en el sentido de que la estructura que uno espera de viaje del héroe, de cambio,
la forma en la que se plantean los conflictos está Sí, dosificado pero bueno, y es como muy graduado. contemplativo también, claro, es como no hay fuerzas adversas que choquen en el cuento, simplemente te está contando lo que está pasando y Mm, podrías estar mirándolo desde tu tumba o desde cientos de miles de años luz ujú. en Marte, ¿no? Y en este punto Bradbury se conecta también con la corriente filosófica existencialista que venía gestándose desde antes de la guerra, porque se encuentra con una posguerra que es un terreno muy fértil para todo lo que podríamos decir filosofía y creación, ¿no? La Mm. insignificancia del ser humano frente al universo y frente a la globalización de una guerra a la que le daba igual donde estuvieras porque iba a llegar, ¿no? Era esa fragilidad de la vida y la imposibilidad de dejar una huella duradera, porque una vez que desapareces de la memoria de lo que has creado, Adiós. sea así, totalmente. Todo ello está presente en este subtexto del cuento, que es, pues, a todas luces mucho más de lo que cuenta, ¿no? La casa, con su voz sin alma y su calendario implacable, es casi un personaje beckettiano, atrapado en una función absurda y condenado a repetirse hasta desintegrarse. Hay que hablar de Samuel Beckett un día de estos. Bueno, el cuento, por cierto, para quien no lo sepa, está fechado a día 4 de agosto del 2026. Bradbury proyecta sus miedos hacia el futuro, pero no tan lejos como para volverlos irreales. Es una fecha lo bastante cercana como para que resulte plausible, pero lo bastante lejana como para adquirir ese tono profético del que Ya no, estamos ¿verdad? hablando. Ya no tanto. Ah, Ya no. Yo luego he mirado la rumba un poco más raro sí. que de costumbre. Han mirado a José Luis con cara de He miedo, mirado a ¿verdad? José Luis con cara de... O sea, le he dado una patada y luego me lo he planteado. Sí, vamos a llevarnos bien. Dile por favor a ChatGPT siempre. Bueno, digamos que esto de escoger fechas distantes pero no tan distantes es muy común en la ciencia ficción de mediados del siglo XX y tiene un efecto doble. Por un lado te invita a pensar que es algo pues distante, pero que por otro lado no es dentro de 5.000 años. Digamos que yo supongo que esto se deberá a que piensas que aunque tú no lo veas, sí que habrá gente joven, pequeños, niños, que forman parte de tu tiempo y espacio en un momento que no acabarán viendo. Y también es una forma de ver la evolución de un modo mucho más controlable, porque no podemos saber cómo va a ser la humanidad dentro de 5.000 años desde un punto de vista cultural, pero sí que podemos más o menos imaginarnos cómo será dentro de 100 años, en base a la deriva actual, que seguramente sea cenizas, ¿vale? Cuando se escribe este cuento, el progreso técnico había comenzado a mostrar su reverso tenebroso. En lugar de celebrar el poder de la tecnología, Bradbury hace todo lo contrario y muestra el reflejo hueco de toda esta parte de la humanidad. Al final, todo funciona por inercia en este cuento y es un retrato de la modernidad al borde del abismo. Que esto es algo que, por cierto, también hace en Fahrenheit. En Fahrenheit, obra de la cual tendremos que hablar en algún momento, inevitable y obligatoriamente, ya se retrata las comunicaciones, los chats por videoconferencia, el pasar, ¿no? El hacer swipe, o como se diga, no sé cómo se dice. ¿Cómo se dice cuando pasas de entre Scroll, scroll? ¿Sí? ¿No es swipe? sí, ¿no? No sé, ni idea. Bueno, no sé. El consumo de contenidos de forma absurda y sin sentido, en una especie de evasión absoluta y de vaciado de la mente para absorber solamente el ruido, pues en Fahrenheit ya aparece totalmente. A mí me parece, en ese sentido, me parece que cuando ves un vídeo que a alguien le ha llevado 15 horas hacer y tú te lo ves en 20 segundos, me parece, o sea, o sea, me agobia un montón. Es como, alguien se ha pasado 15 horas de su vida para que tú veas un vídeo de 15 segundos que vas a olvidar dentro de otros 15. Sí, básicamente esto funciona así. De hecho, hay una cosa, y a lo mejor porque estoy un poco pesimista hoy en general, pero la necesidad que tiene mucha gente de dejar una huella indeleble, imborrable en el mundo, para que luego pase el tiempo inevitablemente, y el tiempo, el tiempo es implacable. O sea, Bueno, también te digo una cosa. Si en algún momento has comprado una botella de agua, tu huella en el planeta va a ser indeleble. bueno, pero yo me refería a una identidad mucho más clara. Este cuento invita mucho al pesimismo porque es una casa en la cual
se infiere que hubo orden, alegría, estructura, una familia, un algo que te hace, que te lleva al confort y que está vacía, pero continúa con su propósito porque nadie le ha dicho que la gente ya no está. Entonces es un cuento en el fondo bastante triste, pero bueno, también se puede ver desde el punto de vista de la lectura melancólica. Invita a tener varios prismas. La cuestión, antes de que avancemos a la siguiente lectura, es que, bueno, no lo quiero adelantar, no me quiero ir tan pronto. Hablemos de Academia Oscura durante un segundo y continuamos. Academia Oscura, si estáis buscando un taller literario de terror verdadero, en el Patreon del Vuelo del Cometa tendréis las instrucciones para uniros a la Academia Oscura, que son 2 clases al mes, donde iremos viendo y desgranando diferentes aspectos del terror para ser mejores escritores como nuestro querido Bradbury. Ojalá. Escribir Entonces, cosas tan deprimentes cosas deprimentes que nos tienen hoy, en fin, al borde del colapso. que nos bajonean el día de forma maravillosa. Así Sí, que total. vamos a meternos con la segunda lectura. ¿Te parece, Diana? ¿Vamos allá? Vámonos. Las 10:15. Los surtidores del jardín giraron en fuentes doradas llenando el aire de la mañana con rocíos de luz. El agua golpeó las ventanas de vidrio y descendió por las paredes carbonizadas del oeste, donde un fuego había quitado la pintura blanca. La fachada del oeste era negra, salvo en 5 sitios. Aquí la silueta pintada de blanco de un hombre que regaba el césped. Allí, como en una fotografía, una mujer agachada recogía unas flores. Un poco más lejos, las imágenes grabadas en la madera en un instante titánico. Un niño con las manos levantadas, más arriba, la imagen de una pelota en el aire, y frente al niño, una niña, con las manos en alto, preparada para atrapar una pelota que nunca acabó de caer. Quedaban esas 5 manchas de pintura, el hombre, la mujer, los niños, la pelota. El resto era una fina capa de carbón. La lluvia suave de los surtidores cubrió el jardín con una luz en cascadas. Hasta este día, que bien había guardado la casa su propia paz. Con qué cuidado había preguntado: ¿quién está ahí? ¿Cuál es el santo y seña? Y como los zorros solitarios y los gatos plañideros no le respondieron, había cerrado herméticamente persianas y puertas, con unas precauciones de solterona que bordeaban la paranoia mecánica. Cualquier sonido la estremecía. Si un gorrión rozaba los vidrios, la persiana chasqueaba y el pájaro huía, sobresaltado. No, ni siquiera un pájaro podía tocar la casa. La casa era un altar con 10.000 acólitos, grandes, pequeños, serviciales, atentos, en coros. Pero los dioses habían desaparecido y los ritos continuaban insensatos e inútiles. El mediodía. Un perro aulló, temblando, en el porche. La puerta de la calle reconoció la voz del perro y se abrió. El perro, en otro tiempo grande y gordo, ahora huesudo y cubierto de llagas, entró y se movió por la casa dejando huellas de lodo. Detrás de él zumbaron unos ratones irritados por tener que limpiar el lodo, irritados por la molestia. Pues ni el fragmento de una hoja se escurría por debajo de la puerta sin que los papeles de los muros se abrieran y los ratones de cobre salieran como rayos. El polvo, el pelo o el papel ofensivos, hechos trizas por unas diminutas mandíbulas de acero, desaparecían en las guaridas. De allí unos tubos los llevaban al sótano y eran arrojados a la boca siseante de un incinerador que aguardaban en un rincón oscuro como un Baal maligno. El perro corrió escaleras arriba y aulló histéricamente, ante todas las puertas, hasta que al fin comprendió, que ya comprendía la casa, que allí no había más que silencio. Olfateó el aire y arañó la puerta de la cocina. Detrás de la puerta del horno preparaba unos pancakes que llenaban la casa con un aroma de jarabe de arce. El perro, tendido ante la puerta, olfateaba con los ojos encendidos y el hocico espumoso. De pronto, echó a correr locamente en círculos, mordiéndose la cola, y cayó muerto. Durante 1 hora estuvo tendido en la sala. Las 2, cantó una voz. Lo increíble de este cuento es que Bradbury construye una narración muy completa y muy vívida sin utilizar personajes humanos, que aparte es un poco lo que se suele decir en cualquier historia, ¿no? Que la gente quiere ver humanos haciendo cosas o seres vivos haciendo cosas. Aquí es todo lo contrario. Conmueve pese a no ir por esa línea principal. La casa, es verdad que al final, aunque no hay humanos, todo está personificado, todo actúa de un modo que emula ese comportamiento humano. Tiene voz, tiene memoria, tiene hábitos. Es un organismo autónomo que repite continuamente
actos de cuando había un servicio para la familia. Despierta a los ocupantes, les recuerda citas, prepara sus comidas, proyecta sombras en las paredes. La Te voy a imagen... decir una cosa. Dime. Tengo una pregunta. ¿Por qué no da de comer al perro la hija de la Gran Bretaña? Porque el perro no es un sistema que estuviese previsto en la distribución de recursos. La casa no es inteligente, en el fondo. La casa es un sistema programado. Y eso es un ¿Y qué poco pasa? la... ¿Que la comida se la echaban los humanos? Imagino. Es que este tema me llama, o A sea, me ver, molesta personalmente. el tema del perro es una forma de demostrarte que el mundo fuera está arrasado y que la vida es inviable. El hecho de que el perro muera, aparte mordiéndose la cola y corriendo en círculos, no es que tenga hambre, es que está enfermo, está agonizando. Entonces no tiene nada que ver con la comida, va mucho más allá. Pero la imagen más... Creo que a mí lo que me marcó mucho de este cuento cuando lo leí fue las siluetas humanas que están quemadas en las fachadas. Se ve una madre, un padre y dos niños jugando. Estas figuras fantasmales fueron impresas en negativo por el fogonazo de la explosión nuclear y son, digamos, las únicas representaciones, o mejor dicho, presencias que nos retrotraen a la forma humana. No hay cadáveres, no hay lamentos, es solamente las marcas en la pared, es como una especie de evidencia muda de lo que hubo y ya no está. Bueno, la verdad es que esto en términos narrativos se articula como un itinerario temporal. Todo ocurre en un solo día y Bradbury utiliza la estructura horaria como el andamiaje del relato. Las 7 de la mañana, las 8:30, las 9 y así sucesivamente. Esta progresión no solo da ese ritmo al contexto, sino que refuerza la idea de que la casa está programada para cumplir un ciclo diario, indiferente al estado del mundo exterior, da igual si llueve o no, porque a las 8 de la mañana los aspersores se van a encender. El mundo se convierte en un testigo de esa casa y de esa rutina fantasmal y cada vez es más inquietante, porque hasta que la destrucción final cierra el bucle con esa última frase, ¿no? El estilo de Bradbury es bastante minucioso en este relato y es bastante sensorial también y muy poético. En lugar de apoyarse en tecnicismos o las descripciones mecánicas que podríamos valorar en otros autores, emplea imágenes casi líricas para describir las funciones de la casa, ¿no? Pues las paredes que murmuran, los hornos que canturrean, los ratones mecánicos que corren como pequeños fantasmas metálicos a los que les molesta que les manches el suelo que está recién fregado. Este uso de lo poético en un contexto de ciencia ficción fue una de las claves de su originalidad como autor. La casa no es una smart home fría y funcional, no es AM, sino un ser que actúa como si aún existiera el amor y el cuidado, ese deber para con los que amas. Y es precisamente esa desconexión entre función y realidad lo que genera esa tensión emocional del cuento. A ver, esto lo hemos dicho muchas veces y vamos a remarcarlo. Bradbury era un humanista y dentro del género en el que se movía no era tan habitual encontrar esta dulzura poética con la que, bueno, pues describe la situación. Sobre todo porque tiene por un lado ecos de una melancolía muy profunda y de algún modo embellece esa tragedia. Es muy extraño. Y sobre todo es muy extraño porque si lo leemos con el chip del día de hoy, podemos pensar, sobre todo si lo leemos ahora por primera vez, que a lo mejor no es para tanto. Pero es que este cuento en el fondo es muy antiguo. Es muy antiguo dentro de lo que es la apreciación de la tecnología y tremendamente avanzado para lo antiguo que es. Eso te iba a decir, porque en los años 50 no creo que nadie pensara en aparatos que hablaban ni que hacían las cosas mecánicas. O sea, es verdad, había lavadoras y había aspiradoras y había todo eso, pero eran cosas que tú tenías que utilizar. Claro. No había nada mecanizado ni automatizado como puede haber ahora, que tú con la aplicación del ordenador, o sea, del móvil, pues programas a Mari Carmen o a José Luis y todos los días te pasa un ratito. Igual, tienes que estar pendiente también de Mari Carmen o de José Luis, porque como se atraganten ya te la han liado parda. Es que la complejidad que yo veo en estos temas, desde una perspectiva humanista, que creo que es el éxito, que al fin y al cabo no incides tanto en cómo cambia la tecnología al entorno vital, sino cómo cambia la gente, cómo cambia la apreciación. Hay muchos autores que han hecho esto.
Hay otros mucho más farragosos, como William Gibson con Neuromante, que en mi opinión se pasa de tecnicismos a veces un poco hardcores, pero en el caso de Bradbury lo avanzado es que pese a ir por derroteros a veces un poco que puedes considerar incluso un poco ingenuos, claro, cómo le explicas si no a una persona de hace 100 años que va a poder pagar con el móvil? Tienes que explicarle ¿Qué es el móvil? qué es el móvil, Para empezar. qué es internet, qué es el dinero a través de no es físico, no es papel, tarjetas de crédito. Hay Bueno, es que claro, un montón de conceptos muy yo ahora no locos. sé cuánto tiempo hace que no saco dinero en efectivo, pero me tengo que obligar. Y no me gusta ya pagar en efectivo, me tengo que obligar a pagar en efectivo en los Sí, sitios. sí. En plan, tengo este dinero aquí, hay que gastarlo de alguna manera, por favor. Bueno, también te voy a decir una cosa, que muchas veces tendemos a pensar que efectivamente es como tú piensas, pero es que hay menos oficinas de banco que nunca. Bueno, Entonces, claro, también es verdad. hay una oficina no sé, cada 25.000, 100.000 habitantes, no lo sé, no he hecho el estudio. Entonces, hay No, no, veces que los no. cajeros no funcionan. Entonces, Pero claro, sí, es que a lo mejor ahora hay una contra 7 u 8 que había antes. efectivamente, a lo mejor interesa que lleves menos efectivo también. Bueno, el caso es que la casa recita versos de Tara Tisdale. De hecho, el poema Vendrán lluvias suaves, que en inglés es There Will Come Soft Rains, que es de donde se toma el título para el cuento. Esto la casa la recita en los momentos previos al incendio final. El poema describe un mundo en el que la naturaleza continúa su curso sin echar de menos a la humanidad. La casa, en su programación ingenua, refuerza este mensaje sin darse cuenta porque funciona, protege y entretiene, pero ya no hay nadie que la necesite. Esta ironía es uno de los recursos narrativos más poderosos del cuento porque subraya el absurdo de un progreso técnico desvinculado de lo humano. Otro elemento que podemos destacar en este cuento es el ritmo narrativo, que alterna entre la calma metronómica de la rutina doméstica y momentos de tensión creciente. El clímax llega con el incendio, provocado por la caída de un árbol sobre la cocina. A partir de ahí, la casa entra en pánico, si es que podemos decirlo de esta manera, desplegando todos sus mecanismos de seguridad para salvarse. Cortinas cortafuego, rociadores, alarmas, pero todo es inútil. En un giro enorme de carga simbólica, la tecnología es incapaz de salvarse a sí misma. La misma casa que había sobrevivido al cataclismo inicial sin humanos, sucumbe ahora a una chispa accidental, producto de un mundo en ruinas. El lenguaje visual es otra herramienta narrativa destacada. Bradbury construye imágenes casi cinematográficas, los relojes que gritan, el horno que muere con un quejido, las sombras calcinadas, ratones electrónicos disolviéndose en el fuego. Este uso del detalle sensorial no solo alimenta el tono poético del cuento, sino que acentúa la desolación del mundo descrito. En un universo silencioso, cada gesto, por mínimo que sea, se convierte en algo trágico. El narrador es omnisciente y desapasionado, lo cual potencia una vez más el tono elegíaco del cuento. No hay comentarios emocionales, no hay juicio, solo descripción. Esto crea una distancia crítica que permite al lector experimentar el relato como una visión inevitable, casi mitológica del final de la humanidad, como si fuera un capítulo perdido del Génesis, pero sin redención ni promesa. En conjunto, Bradbury convierte un relato sobre una casa automática en una alegoría sobre la civilización, el olvido y el poder destructivo de la indiferencia tecnológica. Mediante una estructura limpia, un lenguaje cargado de metáforas y una narrativa contenida, logra lo que muchos cuentos más largos no alcanzan: dejar una huella imborrable con el peso de lo no dicho, de lo que ya no está. La casa no cuenta la historia de su familia, solamente la repite. Y con esto nos vamos a meter con el siguiente bloque de lecturas. Así que, Diana, vamos allá. Los regimientos de ratones advirtieron al fin el olor casi imperceptible de la descomposición, y salieron murmurando suavemente como hojas grises arrastradas por un viento eléctrico. Las 2:15. El perro había desaparecido. En el sótano, el incinerador se iluminó de pronto y un remolino de chispas subió por la chimenea. Las 2:35. Unas mesas de bridge surgieron de las paredes del patio.
los naipes revolotearon sobre el tapete con una lluvia de figuras. En un baco de roble aparecieron martinis y sándwiches de tomate, lechuga y huevo. Sonó una música. Pero en las mesas silenciosas nadie tocaba las cartas. A las 4 las mesas se plegaron como grandes mariposas y volvieron a los muros. Las 4:30. Las paredes del cuarto de los niños resplandecieron de pronto. Aparecieron animales, jirafas amarillas, leones azules, antílopes rosados, panteras lilas que retozaban en una sustancia de cristal. Las paredes eran de vidrio y mostraban colores y escenas de fantasía. Unas películas ocultas pasaban por unos piñones bien aceitados y animaban las paredes. El piso del cuarto imitaba un ondulante campo de cereales. Por él corrían escarabajos de aluminio y grillos de hierro, y en el aire, caluroso y tranquilo, unas mariposas de gasa rosada revoloteaban sobre un punzante aroma de huellas de animales. Había un zumbido como de abejas amarillas dentro de fuelles oscuros, y el perezoso ronroneo de un león. Y había un galope de okapis y el murmullo de una fresca lluvia selvática que caía, como otros casos, sobre el pasto almidonado por el viento. De pronto, las paredes se disolvieron en llanuras de hierba abrasadas, kilómetro tras kilómetro y en un cielo interminable y cálido. Los animales se retiraron a las malezas y los manantiales. Era la hora de los niños. Las 5. La bañera se llenó de agua clara y caliente. Las 7, las 8. Los platos aparecieron y desaparecieron, como manipulados por un mago, y en la biblioteca se oyó un clic. En la mesita de metal, frente al hogar donde ardía animadamente el fuego, brotó un cigarro humeante, con media pulgada de ceniza blanda y gris. Las 9. En las camas se encendieron los ocultos circuitos eléctricos, pues las noches eran frescas aquí. Las 9:05. Una voz habló desde el techo de la biblioteca. Señora Maclellan, ¿qué poema le gustaría escuchar esta noche? La casa estaba en silencio. Ya que no indica lo que prefiere, dijo la voz al fin, elegiré un poema cualquiera. Una suave música se alzó como fondo de la voz. Sarah Teasdale, su autor favorito, me parece. Vendrán lluvias suaves y olores de la tierra, y golondrinas que girarán con brillante sonido, y ranas que cantarán de noche en los estanques y ciruelos de tembloroso blanco, y petirrojos que vestirán plumas de fuego y silbarán en los alambres de las cercas. Y nadie sabrá nada de la guerra, a nadie le interesará que haya terminado, a nadie le importará, ni a los pájaros ni a los árboles, si la humanidad se destruye totalmente. Y la misma primavera, al despertarse al alba, apenas sabrá que hemos desaparecido. Vale. Wow. Pero vamos con lo esencial. ¿Cuál es, tú crees, Álvaro, el gran tema del cuento? Pues es la tecnología sin humanos. Bradbury no se mete con los avances técnicos en sí, porque la casa, bueno, es una maravilla desde luego, pero lo que ocurre cuando todo ese progreso sigue funcionando después de que las personas han desaparecido es lo que realmente importa. Es como una orquesta tocando sin público, impecable pero hueca. Y claro, lo inquietante es que la casa no se da cuenta de que ya no hay nadie. Sigue con su agenda como si nada. El mensaje es claro. Si no hay nadie que lo habite, el futuro no sirve de nada. A mí lo que me parece es que hay otro tema central en el cuento y es que es la soledad, porque da ese mal rollo silencioso como un mundo apagado porque no hay humanos. Hay un silencio brutal, no hay gritos, no hay cuerpos. Son una rutina que se repite sin testigos. Es el post-apocalipsis más limpio y elegante que podáis imaginar. Y por eso mismo te deja helado. La soledad no es de una persona, es del mundo entero. Todo está vacío, como si la civilización hubiera respirado por última vez y se hubiera ido sin hacer ruido. Y nosotros como lectores somos los únicos que quedamos para mirar lo que ha quedado atrás. Y fíjate, porque además hemos sido nosotros mismos. Y hay otra cosa que a mí me parece muy curiosa y que esto lo hablábamos mientras preparábamos la escaleta, y es la naturaleza, porque entra aquí en el poema y además, bueno, no solo es que a la naturaleza le dé igual que estemos o no, sino que le viene divinamente. Sí, el poema de Teasdale lo clava, aparte, o sea, lo clava tanto que Bradbury se enamora de él y coge el cuento. Y más o menos lo que viene a decir es que los árboles seguirán floreciendo y los pájaros cantando, aunque nosotros desaparezcamos.
Y eso es exactamente lo que vemos en el cuento. Bradbury te lo muestra claramente, la casa cae, pero el sol vuelve a salir y la lluvia vendrá igual. La naturaleza no nos necesita y tampoco se inmuta si nos vamos que se la trae el pairo. Es una especie de bofetada al ego humano. No somos imprescindibles y ni siquiera importamos. Y hay otro tema, porque al no tener protagonistas, ni siquiera, bueno, a lo mejor la casa, yo creo que el tiempo, ¿tú crees que el tiempo es uno de los personajes? Porque como todo está medido, Creo que es la forma natural con la cual tú puedes medir el avance de la tecnología cuando no hay humanos que den órdenes. O sea, un lenguaje de programación es secuencial. Lo más secuencial que hay para un programa es el tiempo. ¿Cómo lo puede medir para volver a salir? ¿Cómo se programa cada tarea? Entonces las 7, las 9, las 10, esto es como una partitura para este personaje que es la casa. Al final la casa no improvisa, obedece a ese reloj porque es para lo que fue domesticada en primer lugar. Pero aquí esta es la clave del cuento, que nadie escucha nada. Es un tiempo que no le sirve a nadie. Es como si el calendario siguiera avanzando en un universo que ha dejado de tener sentido. El tiempo no se detiene, pero tampoco significa nada ya. es como el tema este, ¿no? Del árbol que cae en medio del bosque, si no hay nadie para escucharlo, pues Ujú. total, ¿no? Ya hemos hablado de la escena de las figuras humanas calcinadas, ¿no? Y de Mm. que es al final lo que más llama la atención porque es, o sea, el cuento tiene como todo el tiempo una sensación de pérdida brutal, pero hasta que no llegas aquí y ves que la bomba, evidentemente, pilló a la gente en su manera más, o sea, en su momento más familiar y Mm. quizás más sagrado, que era el de las tareas diarias donde se supone que debes ser feliz, bueno, pues que el peso simbólico es devastador. Sí, yo supongo que el tema de la bomba nuclear, yo cuando leía a Bradbury más en profundidad, porque tuve un momento que leí prácticamente todo lo que hizo, el tema del peso de la bomba nuclear, aquí tú lo has dicho muy bien, no es tanto el hecho de que llegue, sino el hecho de que llegue sin que nadie se pueda dar cuenta, porque esto de las huellas, de las sombras quemadas, esto fue algo que pasó en Hiroshima y Nagasaki. Hay un libro que compré hace un montón de tiempo, que son las memorias de un médico japonés que habla de los días y efectivamente el fuego, la luz, quemó sombras en las paredes. Entonces, claro, es tan impactante, pero es impactante porque yo te puedo hablar, por ejemplo, de que hayan tormentas en Júpiter capaces de desmembrarte. Si te cojo como un sim y te suelto ahí, acabarías como una trituradora. Pero es que esto pasó aquí al lado, pasó en la otra punta del mundo, que en términos universales es el centímetro vecino. Entonces, Sobre eh, todo, pues dimensiones muy sí, brutales. que si es una fuerza de la naturaleza, independientemente de que seamos los responsables de que haya pasado, pues bueno, pero es que ¿quién le da el botón rojo, no? Claro. Y el fuego, al final, como el final de todo, pues ¿tú crees que tiene alguna intención más allá del drama, de que la casa ya deje de salir del bucle? Yo, sí, a ver, efectivamente es la manera en la que le puedes poner el paro a la rueda de la bici. Porque al final la casa estaría perenne, sobreviviendo. Aparte, no recuerdo si explica en algún punto cómo se regenera la electricidad, con paneles solares, imagino, o algo así. Yo quiero Pero pensar que sí. el fuego al final lo que hace es acabar el ciclo. Se produce un accidente, un accidente que por otro lado no es trivial, ¿no? La caída de un árbol en la casa es grave, pero todo entra en pánico y no hay nadie al mando. Entonces es imposible. Es como cuando... ¿Cómo te lo podría explicar? Es como cuando ves un sistema que está diseñado para evitar que no entre agua por la puerta, pero deja las ventanas abiertas. Es porque no es inteligente verdaderamente. Entonces, al final, todo esto que sucede no es extraordinario. Es la entropía haciendo su trabajo. Todo lo que se mantiene demasiado tiempo en pie, tarde o temprano se viene abajo. Y aquí, como no hay nadie para apagarlo, pues arde. Todo arde. Bueno, es que entonces el cuento es un poco irónico, ¿no? Porque Sí, se podría decir que sí.
El poema, el desayuno, la limpieza, todo sigue como si no hubiera pasado nada. Y cuando llega el incendio, la casa lo combate con todos sus recursos como una especie de último acto heroico, ¿sabes? Pero que no sirve para nada. Es una tragedia ridícula y eso es lo que lo hace tan potente. La tecnología lucha, pero ha perdido antes de empezar. Sí. Entonces, esto al final, el cuento tiene una moraleja y yo la entiendo como que cambiemos la mirada hacia el futuro, sobre todo, ¿no? Hacia lo que hacemos con nuestras vidas. A ver, Bradbury no es un tío que dé sermones. Es verdad que es un humanista y es verdad que representa conflictos mentales, espirituales, en general, conflictos sociales con la relación con la tecnología. Entonces, él no te va a decir esto está mal o esto está bien, pero te deja pensando, sobre todo porque esto es un poco como una foto a un futuro posible. Bueno, a un futuro posible y a un futuro real, que ha sucedido en alguna Sí, ocasión. plausible. El cuento funciona al final como un espejo oscuro de todo esto. Y te preguntas, ¿estamos construyendo algo que te haga sentido? ¿O simplemente apelamos tecnología esperando que esto sea suficiente? Lo que queda claro es que sin humanidad el progreso solamente es ruido de fondo. Y que cuando nos vayamos, porque el cuento da por hecho que nos iremos, el mundo no va a esperarnos, eso desde luego. Entonces, con esto, vamos a meternos con el siguiente bloque de lectura. Diana, ¿vamos para allá? Vamos. Vamos para allá. El fuego ardió en el hogar de piedra y el cigarro cayó en el cenicero, un inmóvil montículo de ceniza. Las sillas vacías se enfrentaban entre las paredes silenciosas y sonaba la música. A las 10 la casa empezó a morir. Soplaba el viento. La rama desprendida de un árbol entró por la ventana de la cocina. La botella de disolvente se hizo trizas y se derramó sobre el horno. En un instante, las llamas envolvieron el cuarto. ¡Fuego!, gritó una voz. Las luces se encendieron, las bombas vomitaron agua desde los techos, pero el disolvente se extendió sobre el linóleo por debajo de la puerta de la cocina, lamiendo, devorando, mientras las voces repetían a coro: ¡Fuego! 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 La casa trató de salvarse, las puertas se cerraron herméticamente, pero el calor había roto las ventanas y el viento entró y avivó el fuego. La casa cedió terreno cuando el fuego avanzó con una facilidad llameante de cuarto en cuarto en 10 millones de chispas furiosas y subió por la escalera. Las escurridizas ratas de agua chillaban desde las paredes. Disparaban agua y corrían a buscar más, y los surtidores de las paredes lanzaban chorros de lluvia mecánica. Pero era demasiado tarde. En alguna parte, suspirando, una bomba se encogió y se detuvo. La lluvia dejó de caer. La respuesta del tanque de agua que durante muchos días tranquilos había llenado bañeras y había limpiado platos estaba agotada. El fuego crepitó escaleras arriba. En las habitaciones altas se nutrió de Picassos, de Matisses, como de golosinas, asando y consumiendo las carnes aceitosas y crespando tiernamente los lienzos en negras virutas. Después del fuego se tendió en las camas, se asomó a las ventanas y cambió el color de las cortinas. De pronto, refuerzos. De los escotillones del desván salieron unas ciegas caras de robot y de las bocas de grifo brotó un líquido verde. El fuego retrocedió como un elefante que ha tropezado con una serpiente muerta, y fueron 20 serpientes las que se deslizaron por el suelo, matando el fuego con una venenosa clara y fría espuma verde. Pero el fuego era inteligente y mandó llamas fuera de la casa, y entrando en el desván llegó hasta las bombas. ¡Una explosión! El cerebro del desván, el director de las bombas, se deshizo sobre las vigas en esquirlas de bronce. El fuego entró en todos los armarios y palpó las ropas que colgaban allí. La casa se estremeció, hueso de roble sobre hueso, y el esqueleto desnudo se retorció sobre las llamas, revelando los alambres, los nervios, como si un cirujano hubiera arrancado la piel para que las venas y los capilares rojos se estremecieran en el aire abrasador. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Fuego! ¡Corred! ¡Corred! El calor rompió los espejos como hielos invernales, tempranos y quebradizos, y las voces gimieron: ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Corred! ¡Corred! Como una trágica canción infantil. Una docena de voces, altas y bajas, como voces de niños que agonizaban en un bosque, solos, solos. Y las voces fueron apagándose mientras las envolturas de los alambres estallaban como castañas calientes. 1, 2, 3, 4, 5 voces murieron.
Una de las decisiones más importantes que toma Bradbury en este cuento es la inclusión del poema de Sarah Teasdale en el propio en el propio cuerpo de relato. Este poema se publicó en 1920, poco después de la Primera Guerra Mundial y de la pandemia de gripe. El poema de Sarah es una reflexión melancólica sobre la persistencia del mundo natural frente a la autodestrucción humana. O sea que ya el cuento y el poema están vinculados por la misma idea motora. En este poema los pájaros seguirán cantando, los árboles acabarán floreciendo, la lluvia caerá suavemente sobre los restos del mundo y nadie notará que los humanos se han ido. Bradbury no solo cita este poema, sino que lo integra en la rutina de la casa. Este uso del poema no es decorativo, ya lo habéis observado que es estructural. Marca un momento de transición dentro del relato, justo antes del incendio final, como si el propio universo se preparara para borrar el último vestigio humano. El poema sugiere una visión panteísta y tranquila del fin, mientras que el cuento ofrece una versión más técnica y absurda. No hay dioses, no hay redención, solo un error mecánico que desencadena el colapso. Pero ambos coinciden en lo esencial. La muerte del hombre no detiene el mundo. Otro símbolo crucial es el fuego, y cómo yo creo que aparece hacia el final del relato. Mientras que la casa ha sobrevivido a la guerra que destruyó al mundo y mató a todos los habitantes de él, ella es finalmente consumida por un accidente doméstico. Una chispa de estas que pues, se te escapa, porque a quien no se le cae una rama durante un vendaval, ¿no? Esta elección pues tampoco es casual, porque Bradbury podía haber hecho que un misil o una tormenta arrastrara la casa, pero elige algo pues muy mundano, ¿no? Muy de día a día. La tecnología que pretendía ofrecer esa seguridad se revela pues vulnerable a todas luces a cualquier cambio en la rutina. Y el fuego es el recordatorio de que ningún sistema, por complejo que sea, puede resistir indefinidamente la entropía, como decía Álvaro, ¿no? Es también el símbolo de, pues el castigo sin juez, el juicio final. Y es muy curioso cómo lo relata Bradbury, porque es uno de los personajes, ¿no? Porque se comporta como un humano, ¿no? Sube por las escaleras, toca la ropa, es como muy pesado. El reloj también es está muy presente, que marca las horas sin descanso y representa ese tiempo ciego y continuo, y además que da igual porque el tiempo nos lo hemos inventado nosotros. La casa funciona como ese reloj viviente al que también hemos inventado nosotros, y una máquina que mide y distribuye la jornada cuando no hay nada, evidentemente. La repetición no es un guiño a esa organización, sino a la absurda persistencia, ¿no? A ese cinismo de ¿para qué más te da que hoy sea el aniversario de boda de Tilita? A saber dónde está Tilita. Pues eso, la tecnología pues sigue hablando al vacío, ¿no? El poema final del relato, como ha dicho Álvaro, recuerda al lector que ya es 5 de agosto de 2026 y funciona pues como el epitafio del cuento y del ser humano. No hay ningún comentario, solo el tiempo que avanza ignorando. Y bueno, pues lleva su simbolismo a la conclusión radical de que ni siquiera la catástrofe detiene el sistema. Todo se quema, pero al día siguiente vuelve a salir el sol. Bueno, sí. 1950, desde la publicación de este cuento dentro de Crónicas Marcianas, la obra pues fue recibida como uno de los cuentos más destacados de Bradbury. Aunque el libro entero, todo Crónicas Marcianas, fue aclamado por su originalidad y por su lirismo, este cuento en particular llamó la atención por su audacia estructural, un relato sin personajes humanos, sin diálogo y sin conflicto tradicional. La crítica lo consideró una pieza maestra de la ciencia ficción lírica y con el tiempo se convirtió en uno de los textos más estudiados y antologados del autor, especialmente en ámbitos educativos. En las décadas posteriores ha sido adaptado en múltiples formatos: cómic, teatro, animación e incluso televisión, como parte de la serie The Ray Bradbury Theatre. Su vigencia ha crecido con los años, sobre todo en tiempos de aceleración tecnológica y crisis ecológica, ya que aborda con una sutileza escalofriante la posibilidad de un mundo sin nosotros. Su capacidad para tocar temas como la automatización, el colapso ambiental, la memoria y el olvido son temas que resuenan bastante
en el siglo XXI. Que por cierto, hablando de Ray Bradbury y su intervención en el audiovisual, yo recuerdo, y creo que es esta serie en concreto, la de The Ray Bradbury Theater, no estoy seguro, pero ha habido en televisión intervenciones de Bradbury. Era una figura bastante relevante en su momento. Sí que es verdad que hacia el final de su vida, quizás por cambios, yo no sé cómo viviría Bradbury al final, la entrada en el nuevo milenio, ni si estaría demasiado mayor y desconectaría de todas las chorradas del día a día, pero aunque hacia el Bueno, ya final tendría fue... sus buenos 80 años cuando... No, pero no era tan mayor, verdaderamente, 80 No. años. O sea, yo entiendo a una persona, quiero decir, sí, eres mayor, pero no eres un anciano. Mira a Clint Eastwood, que anda con 90 y pico años dirigiendo. Claro, pero no con 95, con 90 y pico años en 2025 me refiero. Ray Bradbury al final nació en la posguerra de la Primera Guerra Mundial, se comió la segunda con papitas Ujú. y no sé cómo sería su vida, si pasaría mucha hambre. Pero vamos, igual los 80 de Bradbury no son los 95 de Eastwood, Mm, creo. vale, pues posiblemente. Vamos a meternos ya con la última parte del relato. Así que, Diana, vamos a ver cómo arde esta casa, ¿no? Es que ya me tiene cansada ya de dar la hora, qué pesada. Vamos allá. En el cuarto de los niños ardió la selva. Los leones azules rugieron, las jirafas moradas escaparon dando saltos. Las panteras corrieron en círculos, cambiando de color, y 10 millones de animales huyeron ante el fuego y desaparecieron en un lejano río humeante. Murieron otras 10 voces, y en el último instante, bajo la luz de fuego, otros coros indiferentes anunciaron la hora, tocaron música, segaron el césped con una segadora automática o movieron frenéticamente un paraguas dentro y fuera de la casa, ante la puerta que se cerraba y se abría con violencia. Ocurrieron 1000 cosas, como cuando en una relojería todos los relojes dan locamente la hora, uno tras otro, en una escena de maníaca confusión. Aunque con cierta unidad, cantando y chillando, los últimos ratones de limpieza se lanzaron valientemente fuera de la casa, arrastrando las horribles cenizas. Y en la llameante biblioteca una voz leyó un poema tras otro, con una sublime despreocupación, hasta que se quemaron todos los carretes de película, hasta que todos los alambres se retorcieron y se destruyeron todos los circuitos. El fuego hizo estallar la casa y la dejó caer, extendiendo unas faldas de chispas y de humo. En la cocina, un poco antes de la lluvia de fuego y madera, el horno preparó unos desayunos de proporciones psicopáticas. 10 docenas de huevos, 6 hogazas de tostadas, 20 docenas de lonjas de jamón, que fueron devoradas por el fuego y encendieron otra vez el horno, que siseó histéricamente. El derrumbe. El latillo se derrumbó sobre la cocina y la sala. La sala cayó al sótano y el sótano al subsótano. La congeladora, el sillón, las cintas grabadoras, los circuitos y las camas se amontonaron muy abajo como un desordenado túmulo de huesos. Humo y silencio. Una gran cantidad de humo. La aurora asomó débilmente por el este. Entre las ruinas se levantaba solo una pared. Dentro de la pared, una última voz repetía y repetía, una y otra vez, mientras el sol se elevaba sobre el montón de escombros humeantes. Hoy es 5 de agosto de 2026. Hoy es 5 de agosto de 2026. Hoy es. Bueno, el final del cuento es una maravilla. No es un cuento largo, creo que son unas 2300 palabras, ¿puede ser, Diana, esto? Más o menos, sí. No llega, es una maravilla. Aunque lo hayáis escuchado ahora con nosotros, por favor, ir a leerlo porque vale mucho la pena. Como apunte especial, solo tenéis que saber que en algunas ediciones el cuento varía entre 2026 a 2027 por motivos inexplicables. Pero bueno, es lo único diferente. Habréis observado que el estilo de Bradbury es bastante sencillo. Y bueno, si habéis llegado hasta aquí, estamos en los asuntos del cometa, así que si os ha gustado el programa, darle like, comentar, compartirlo, haced que lleguemos a más gente para que esto se haga grande y fuerte y seamos más felices. Y si nos queréis apoyar tanto en iVoox como en Patreon, bienvenidos sois. De hecho, hemos publicado ayer un nuevo formato de programa que es el Cometa Express, que son programas muy cortitos, pero que hablamos de 3 temas distintos. Hablamos de cuentos, de autores, de géneros, de lo que surja. Así que ahí está la cosa.
Dicho lo cual, vamos a meternos ya, Diana. Bueno, a todo esto, Sí, ¿cómo te sientes con el cuento? ¿Estás triste? ¿Estás melancólica? ¿Tienes un poco de estoy melancolía? preocupada. ¿Estás Estoy preocupada? preocupada. Estoy preocupada porque, bueno, a mí el medio ambiente siempre es una cosa que me ha preocupado mucho, ¿no? Y cómo nos comportamos con él. Ujú, Es verdad que soy de las que piensa que poco puede hacer el ser humano medio ujú. ante este tipo de catástrofes como la que nos acompañan a día de hoy. Me preocupa sinceramente el agua, me preocupa sinceramente pasar sed. Yo creo que me veis en los programas que no paro de beber agua. Podría ser vodka, pero es agua. Podría ser Eh, vodka, seguramente sea podría- vodka, no os fiéis un pelo. A mí me cae fatal esta persona, la conozco. Va siempre ebria. sí. Sí, es verdad. O sea, otra cosa no, pero de borracha no me podéis esculpar porque, o sea, lo soy, sí. Pero bueno, el caso es que yo creo que es inevitable cuando lees un cuento de estos, cuando cierras el libro y le pegas un repaso al estado general de lo que se preocupa a la gente que nos gobierna y tal, es como estamos haciendo algo muy mal, muy mal. Y lo estamos haciendo porque hay una frase que me gusta mucho Ujú. y es que no hay planeta B. O sea, nosotros no nos podemos ir a Marte. Olvidaros de eso ya. Yo ahora, bueno, es un debate muy amplio esto, pero todo el tema de irnos a Marte y todo lo demás, yo sinceramente, con una mano en el corazón, ¿quién se quiere ir a Marte? O sea, ¿quién quiere vivir en un desierto perpetuo? No lo entiendo. Yo soy una persona De que vive en Murcia que, y en bueno, Almería. wow, pobre gente de Murcia y Almería. Yo lo que pienso muchas veces es que yo he vivido toda mi Beso vida, para la gente de Murcia. sí, sí, arréglalo. Toda mi vida he vivido en ciudad. Y en cuanto he tenido la posibilidad de vivir en el campo, he dicho, no vuelvo a vivir en la ciudad ni loco. Ni loco, no puedo. Yo necesito abrir la ventana y ver monte. Entonces, el verde para mí es una cosa que me acompaña. De hecho, hablando de, y sin ánimo de parecer un snowflake de estos, voy a hablar de la ecoansiedad. Un poco de ecoansiedad. Que yo cuando voy de trabajo, de Valencia a Náquera y viceversa, ¿vale? He dado información para los psicópatas, no me matéis. Cuando voy a trabajar todos los Vale, como días, que en el Náquera. paso por una carretera que hay una serie de árboles muy preciosos. Y en estos veranos, que están siendo especialmente calurosos, bueno, aún no hemos empezado, pero como hemos empezado ya, me fijo que esos árboles que antes estaban siempre verdes, se secan. Son árboles que tienen una resiliencia muy alta a temperatura. No sé si son un tipo de chopo o qué, la verdad es que no tengo ni idea, pero es un árbol llamativo porque es muy grande y ves cómo las copas se secan y se regeneran y se secan y se regeneran, pero cada vez se secan más. Y claro, yo me da, ¿sabes? Te da ansiedad, te da ansiedad. Ya, a mí también. Ecoansiedad. Buah, qué palabra más fea, de verdad. Esto Sí. parecemos una especie de grupito de Bueno, marginados aquí diciendo, ecoansiedad, estamos, tengo ecoansiedad. estamos, No tengo, estamos mayores también, te no digo, tengo ¿eh? ecoansiedad, lo que estoy es preocupado por motivos reales. No es un tema que me parezca No, trivial. baladí. No, no, no. No, no, Es creo un que es tema manifiesto. importante. De hecho, este mayo fue el segundo más caluroso de la historia de la humanidad desde que hay registros de clima. Vale, que seguramente para un negacionista no signifique nada, pero para mí es significativo. Porque al fin y al Para mí cabo, significa que nos vamos a la mierda. Y ten en cuenta una cosa, pon en los que comentarios es, ya antes de seguir, nos vamos a poner a llorar aquí, ¿eh? Nos que es estamos... el verano más fresco del resto de tu vida. Wow, es real. Vamos a ver los Sí. comentarios, si te parece bien. Venga, va. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Empiezo yo con los de iVoox. Tenemos a Ignacio Castellanos. Voy a leer los comentarios de, por supuesto, el programa anterior, que es el de la balada de Beren y Lúthien, que Tolkien, amor y tragedia. Y tenemos a Ignacio Castellanos que dice: cuando era un chaval creía que Tolkien era el padre de la fantasía moderna, pero cuanto más mayor me hago, más creo que fue Howard y quienes le siguieron más tarde, como Moorcock, con ayuda del LSD y los dioses del caos, quien Wow. realmente marcó el camino. Tolkien, más que crear, redescubrió y devolvió al gran público un lenguaje y una sensibilidad épicas que se habían perdido, y que los modernos de su tiempo consideraban rancios y miraban con condescendencia. Tampoco es que hayamos cambiado mucho en ese aspecto, y te doy la razón porque la fantasía sigue siendo, junto al terror y todo lo demás, géneros un poco de segunda, mal que nos pese. Un lenguaje que, de aparecer hoy por primera vez, continúa Ignacio,
causaría el mismo efecto entre los modernos y muchos de los seguidores de la fantasía actual. Tolkien sigue siendo único, con un lenguaje de otro tiempo. Construyó su propio mundo en el siglo XX, pero con herramientas de otra época, y contra todo pronóstico funcionó. Hay un debate que alguna vez hemos tenido, y es si a día de hoy se podría publicar si se podría publicar, me refiero, si pasaría a la criba editorial la primera parte de El Señor de los Anillos, con esas 20-30 páginas Esa comarca, sobre ¿no? hobbits, hablando de nada, hablando de puro world A ver, building. yo creo que no tenemos que perder de vista una cosa muy importante, y es que Tolkien, la necesidad que tenía y por la que escribió el Silmarillion y más tarde escribió el Hobbit, o sea, el Hobbit no, que eso era un cuento para sus hijos, El Señor de los Anillos, yo creo que fue principalmente porque Inglaterra tiene mucho lore, pero no tenía una mitología rollo como podía tener pues, las sagas nórdicas, ¿no? Ujú. No las sagas de las que ya hablamos aquí un día, sino esa mitología, ¿no? Ese constructo, esos panteones. Mm. Inglaterra no los tenía, es verdad que sí que tenía sus dioses y tal. Pero bueno, él lo que quería era pues construirse una mitología alucinante, mega, ¿sabes? Pues Efectivamente, se él vuelve era lo que mega loco. quería. Ujú. Entonces, ese era el. Realmente es que él no pretendía sentar las bases de un género literario. Él quería, primero, algo para él, como muestran las notas del Silmarillion, y Ujú. luego, bueno, y la historia de Beren y Lúthien, que al final es la historia de él y de su mujer, y luego, pues eso, escribir la mitología de su país, que no tenía. Continuamos. Dice Carlos de Miguel, por aquí uno que iba avisado sobre lo árido que puede ser el Silmarillion, así que decidí leerlo en primer lugar, teniendo el incentivo de poder llegar pronto al Hobbit y El Señor de los Anillos. Me conozco y de otra manera no sé si me lo hubiera leído. Por cierto, muy de acuerdo con Diana en el tema de la inmortalidad, pero ahora pienso en un mundo en el que toque ser trabajador de lunes a viernes para toda la eternidad. Wow, Efectivamente. tenemos a Matías Brollo, personas en 1920, mi señora esposa, Tolkien, mi elfa. Y dice Matías, porque Matías es un clásico de los comentarios, porque Matías va muy fuerte. Dice, el tipo este rancio que escribió tanto Isekai no daba puntadas sin hilo. La idea de mujer consagrada al marido. No hay vida más allá del marido y la familia. Me refiero a que no es simétrico ni equivalente. Se refiere a la relación entre Beren y Lúthien. Si invirtieras los roles en la historia no funcionaría. Ojalá hablen de Lord Dunsany algún día. Cuenta con ello. Vamos a pasar a Michi, que dice, hola, ¿habéis pensado hacer un crowdfunding o una suscripción con algunas ventajas para ayudaros a financiar las jornadas de Fantarquía en Valencia? Ojalá las fechas me sean propicias y pueda asistir. Fantarquía, de Ojalá que sí. momento, las fechas que tenemos previstas son la segunda quincena de noviembre, pero no tenemos nada confirmado todavía, por eso no hemos insistido ni dicho más nada. Fantarquía, para quien no lo sepa, ir a redes sociales, buscar Fantarquía, que va a ser el evento que montaremos junto con otros compañeros de Valencia para tener una jornada de literatura y podcasting en Valencia. Ya os diremos un poco más en detalle de qué va todo esto. Dice Pau Moreno Cabrera, tiene buena pinta eso de Fantarquía. Si pones algún sitio donde consultar cosas del evento y demás que no sea Patreon o X, agradecería. Y si ponéis temas de rol o la puerta de Tannhauser como asociación, nos interesaría saber más cosas. Gracias por el curro que os dais. Lo tomamos nota, nos interesa. Tenemos intención de que hayan temas de rol. Sobre todo eso va encabezado por aquí la Rapsoda del Cometa. Os diremos cosillas, así que nos Y de comunicaremos todas con formas, vosotros. es verdad que os he puesto en los comentarios, os he contestado, y os he puesto nuestro correo electrónico, el de Fantarquía, que Ok, es fantarquía@gmail.com, y allí todas las propuestas son bienvenidas, aunque iremos sacando más cositas para que os podáis inscribir más canónicamente. vale. Pues Ego Plant comenta, propongo para los chupitos el tequila Don Julio reposado. José Cuervo. Mira que es un bombivant el Ego Plant, mira que sí que ese sí que sabe. Y respecto, porque, claro, lo comentamos en la comunidad, que por cierto, el grupo de Telegram, en la descripción veréis el enlace, como hablábamos sobre el programa de Beren y Lúthien, porque nos llamó la atención que tuviese una acogida tan pobre respecto a otros programas que hemos hecho. Porque
estábamos, bueno, cuando preparamos los programas, habitualmente con Diana siempre pues debatimos, oye, hablemos de este tema o del otro, y últimamente cuando elegimos una serie de cuentos, lo volcamos en Patreon para que los mecenas puedan votar. Y bueno, este cuento del cual hemos hablado hoy proviene de esa elección democrática de los mecenas. Entonces, nos sorprendió que Ben y Lúthien, teniendo en cuenta que es Tolkien, no tuviese una acogida mayor. Entonces, nos creímos que había algún tipo de fallo o algo. Y luego, para nuestra sorpresa, la gente estaba muy contenta con el programa. Entonces, hay veces que no alcanzamos a entender muy bien si el algoritmo puede ser... Bueno, sí, sí que sabemos que es un poco arbitrario, pero en el caso de El Evox algoritmo es un poco nunca... con nosotros. Es un poco a veces. Entonces es como que, ¿cómo puede ser que este programa que te has preparado en media hora y por el cual no dabas un duro, vaya como un tiro, y este otro que le has dedicado 8 horas de preparación y te apasiona, vaya tan mal? Bueno, al final esto es como todo. Son movimientos tectónicos muy grandes en los que puede haber, por un lado, un gran evento deportivo en la tele, o puede haber un problema. Yo recuerdo que publiqué el primer nuevo programa de Catábasis el mismo día Día del que el apagón. día del apagón. Que claro, después de estar un mes montando audio, yo dije, venga, va, no puedo. Hola. Hola. Claro, porque al final, cuando publicas un programa en un podcast, el primer día es importantísimo porque generas un montón de engagement, de escuchas, de likes, de comentarios, y el apagón fue como un hachazo. Entonces, Sí. y dice Gobland, en relación a todo lo que he dicho antes, el programa una delicia, porque en estos tiempos recordamos relatos como el de la historia de Beren y Lúthien y nos puede servir de bálsamo. Gran verdad. Dice, dice Harko, oye, que si no cabe todo en una hora, se hace un programa o dos, ¿eh? O los que hagan falta. Es verdad que hace muchas veces, o sea, que hace mucho tiempo, perdón, que no hacemos segundas partes. Supongo que porque hablamos de temas últimamente más breves que permiten acabarlo todo en una sola tanda. Pero bueno, seguramente en algún monográfico de escritor o lo que sea, le daremos caña a más partes. Aún me acuerdo de la de Stephen King que capitaneó de Ana, que tenía 6 o 7, y la de Clive Wow. Barker, y la de... Y ¡Wow! espérate que tenemos que hacer la Torre Oscura. Y La eso Torre va a tener. Oscura, Terry Pratchett, sí. Sí, sí, sí. Volveremos con monográficos más grandes. Volveremos como las lluvias suaves. Dice Raist, preciosa historia la de Beren y Lúthien, más aún sabiendo lo que representaba para el maestro. Muchas gracias. Ana Paula Schwartz dice también, amo cuando hablan con pasión, se nota. Gracias por el programa. Es que la verdad es que Beren y Lúthien es un tema que a mí me flipa. Y dice Wittir Beat, como siempre, un excelente programa. Gracias a ustedes he podido conocer cosas que están más allá del escrito y sentirme más cerca de los escritores que adoro. Solo tengo una observación, pero más relacionada con la complejidad que implica tratar cualquier cosa de Tolkien. Y es que su literatura realmente no es para todos. Coincido. Me atrevería a decir que incluso su vida. No obstante, les agradezco mucho por permitir que este mortal se acerque un poquito más a las sacras tierras de Valinor. Me Os encanta su queremos humor, mortales. pero reconozcamos una cosa, te tienen que faltar varios tornillos para reír con vosotros. Y a mí, para estar con Diana. Quiero decir, llevamos ya 1 hora y pico, ya me pica la Ya, espalda. yo sí, ya estoy cansada, ¿eh? No te preocupes Hay que es un porque poco. me dejarás de ver dentro de muy poquitos minutos. No te agobies. Dice Joaquín por el Twitch. Todos los programas están muy bien, par de personitas. A veces las fluctuaciones de la audiencia hace ese tipo de cosas. Sí, inevitablemente estamos sujetos a mareas que en ocasiones van muy por encima de nuestras cabezas. Es complicado saber por dónde va la ola. Sí, Pasemos a YouTube, si te parece. sí, muy bien. Por aquí Cornelia Wagner nos dice que somos los mejores y que gracias por nuestro trabajo y dedicación. Muchas gracias, Cornelia, por estas palabras que siempre son muy bien recibidas. Y Santiago Croro, perdón, Santiago, nos dice que lo hemos hecho genial, os ha salido perfecto el monográfico, programa tanto narrado, contado y conducido, muy fluido, pero solemne y sentido. Es verdad, es que leer a Tolkien a veces puede ser un poco too much.
Se nota que os Bueno. gusta mucho la obra, efectivamente, esta en concreto lo parece, y le habéis dado un punto especial de mimo y cariño. Gracias, majos. Ay, gracias, majo. Oh, qué bonito. Un saludo cordial. Efectivamente, yo esta obra, o sea, en concreto el Silmarillion le tengo especial cariño, porque, bueno, es un Génesis que a mí me mola. Dice Caro Manzur, compañera de esta casa, qué sublime momento para estar viva, para reunir a Tolkien y a nosotros, ¿no? El mundo es menos oscuro y todo es magnífico, gracias. Las estrellas nos acompañan en este día. Dice Egon Blanc también por aquí, que se leyó El tapiz de Fiona Barr cuando tenía unos 17 años y que me gustó tantísimo que ya no encontré en aquella época nada de fantasía épica que lo pudiera igualar. Qué preciosidad. Entiendo perfectamente, Diana, porque tu alias provenga de ahí. La historia de Beren y Lúthien es otro bellísimo relato, como no, un saludo artista. Pues un saludo compañero y efectivamente mi nombre, bueno, el nombre que tengo en redes sociales, viene de esa historia y como hablamos, Guy Gabriel Kai ayudó al hijo de Tolkien, a Christopher, a recopilar el Silmarillion y de ahí salió una historia que no es que tenga que ver mucho con El Señor de los Anillos, tiene más que ver con los mitos nórdicos y este libro, que bueno, es una trilogía de 3 libros, yo os la recomiendo a todos, va de unas... Es un poco el comienzo de Dragones y Mazmorras, la serie, unos chavales que viven en este mundo y de repente se encuentran en otro. Y bueno, pues eso, tiene más que ver con los mitos nórdicos. Pero bueno, muy interesante también. Y por aquí ya estamos. Ok, pues No tenemos más. básicamente, damas y caballeros, esto ha sido el programa de Ray Bradbury. Vendrán lluvias suaves. Podéis seguirnos en redes sociales, Vuelo al Cometa. Ya lo hemos dicho, X, Twitter, Blue Sky, Threads, Seguidnos en la vida. Instagram. No sigáis a nadie, a Náquera, porque ¿para qué? No, Así ¿para es qué? insoportable, Es imagínate. insoportable, no me sigáis, no hace falta. ¿Y qué más? Nada más que taller literario Academia Oscura y que nos vamos a cenar. Vamos a pedir unas Si pizzas. queréis, sí, y que si queréis tener algo que decir en el siguiente cuento elegido, podéis seguirnos, haceros mecenas en Patreon y por muy poquito al mes gobernar sobre nuestras vidas. Voy a pedir una pizza, ¿de qué la quieres? Yo de queso, siempre de queso, me gusta. Hombre, casi todas las pizzas tienen queso, tía. Ponte un poco las pilas. Bueno, pues una carbonara. ¿Una carbonara? ¿Te gusta? Sí. A mí es que me siento un poco pesado en la carbonara. No estoy seguro de si quiero pedir una carbonara. A lo mejor no te hago ni puto caso. Bueno, No sé pues por qué pide te la que te dé pregunto la nada. gana a ti. ¿Cuál es la que menos te Siempre gusta? igual. ¿Cuál es la que más me gusta? Una pizza de La que te kebab. gusta a ti. Una pizza La de que te kebab. guste a ti. Hostia, Vale, ¿Vas a pues, pedir al Telepi? una pizza de kebab. Es de enfermos mentales. Yo no sé qué os pasa, ¿eh? Yo no sé o sea, no sé cuál fue el genio de marketing que dijo, vamos a juntar las dos cosas que peor sientan. Falta que, ¿qué más le puedes meter ahí para que siente peor? Pues métele ketchup. Muy bien, pues le pondremos ketchup. Nos vamos. Un besito. Ha sido un verdadero placer Adiós. una vez más y nos vemos el siguiente domingo. Adeu.